Después de lo que he presenciado, oído y leído, estoy más que segura de que lo que este hombre ha creado es una especie de secta, a la par que una estafa piramidal de libros. Y otra cosa es ya llegar a estar atentando contra la salud mental de algunas personas. Hemos empezado a ver cómo ya hay personas e incluso cuentas enteras en redes sociales empleando la etiqueta secta. Básicamente este rico se ha hecho más rico con un negocio de afiliados. Algunos lo llaman estafa piramidal. En esta visita guiada por los escombros de Occidente, hemos visto todo tipo de seres y personajes propios de novelas distópicas. Hoy le toca el turno a Yados, pero como en otros casos, no hablaremos directamente de él, sino que nos servirá de pretexto para tratar fenómenos más globales. Para empezar, hay que decir que la idea de secta no se limita a lo meramente religioso, sino que también podemos apreciarla en el mundo de las mentorías, estafas piramidales y en la propia vida cotidiana, es decir, en nuestra existencia de todos los días. Lo podemos ver, por ejemplo, en una noticia de la cadena BBC del 6 de abril de 2023 acerca de una reconocida empresa que ofrece un servicio de coaching para ayudar a las personas a cumplir sus sueños. El artículo de la BBC es muy clarificador acerca del mal que produjo el lavado de cerebro entre sus seguidores. Quizás esto sea el lado más rabiosamente crítico del coaching o del mentoring. A menudo miles de personas caen en las redes de empresas no reguladas que ofrecen altas rentabilidades, superiores a las del mercado, por invertir en un negocio que a simple vista es seguro y que supuestamente cumple con los requisitos de garantía, rentabilidad y liquidez. Estos negocios, que se camuflan bajo la apariencia de legalidad, constituyen realmente actividades fraudulentas, ya que en lugar de mantenerse con los beneficios derivados de la compraventa del producto en cuestión, se sustentan con la captación de nuevos inversores que pagan la rentabilidad prometida a los antiguos. Estas conductas engañosas que llevan a miles de personas a perder grandes sumas de dinero son consideradas como delitos, y se conocen por su estructura como estafas piramidales. Entre algunas de las principales características asociadas a este tipo de negocio fraudulento encontramos que en la cúspide se sitúa el creador de la compañía, una persona con supuestos conocimientos económicos y financieros que le confiere credibilidad a la organización, algo crucial para lograr su objetivo principal, que es conseguir el mayor número de inversores posibles. Trabajan al margen de la realidad económica, puesto que el dinero no se invierte en una actividad económica real, sino que la base del negocio es la captación de nuevos ingresos que se traslada de unos a otros en orden de llegada y según el puesto que ocupen en la pirámide. De esta manera, este tipo de negocio no genera ningún valor añadido. Ofrecen rentabilidades muy altas, muy por encima del que ofrece el sistema financiero habitual propio del mercado, situación que resulta un gran atractivo para invertir dinero. Siempre hay inversores que cobran lo prometido, lo que se constituye como prueba de que el negocio funciona para las víctimas potenciales, o sea, los futuros inversores, y los persuade de que no se trata de una estafa. Ofrecen, a priori, rentabilidades seguras, ya que al principio siempre se entrega el porcentaje prometido en el periodo de tiempo estimado tras desembolsar grandes cantidades de dinero. Si alguna vez no lo reciben, la organización puede atribuirlo a las fluctuaciones del mercado. Existe una clara intención de defraudar. Es necesario recalcar que la actuación del creador del negocio piramidal siempre deviene dolosa, pues a pesar de que es posible que al principio comience el negocio con la intención de que sea legal, finalmente acaba asumiendo su conversión en una estafa piramidal cuando el negocio inicial no funciona. Es difícil identificarlas y desmantelarlas, puesto que se camuflan bajo el aspecto de organizaciones o empresas con actividades económicas totalmente normalizadas y legales. La estafa piramidal posee multitud de similitudes con actividades económicas estándar, como por ejemplo la venta multinivel. Aunque pueden durar años, las estafas piramidales siempre están destinadas al fracaso, ya que los recursos en los que se fundamenta, personas y dinero, son finitos. Ahora vamos a centrarnos especialmente en el papel de la víctima. Son varias las causas que hacen que una persona entre en un negocio de este tipo,
Entre ellas se encuentran la disponibilidad de un saldo económico que se pretende ahorrar para imprevistos futuros, personas conocidas con experiencias previas positivas en la empresa piramidal que les aconsejan que inviertan en la misma, y las características del negocio, las cuales perciben como una, entre comillas, oportunidad de inversión fantástica. La inversión en la empresa no se produce de manera aislada, sin motivo alguno, sino que las características de la persona que invierte y el momento en el que se encuentra son cruciales para entender un proceso tan complejo. Así, en primer lugar, las personas disponen de un capital que pretenden ahorrar y guardar para imprevistos futuros en el momento previo a la inversión, por lo que en ese momento no presentan dificultades económicas. El hecho de que presenten un dinero que pretenden ahorrar y no tocar coincide con el momento en el que conocen a una persona con experiencias positivas en el negocio piramidal. Así, estas personas que normalmente no han oído hablar del negocio antes están motivados por un conocido que está dentro del negocio y que cobra lo prometido. De esta manera, les asesora para que también inviertan, confiando en la idea de que a ellos también les va a ir bien. Es en este momento cuando se ponen en contacto con personas que trabajan para la empresa piramidal, que les convencen de manera sencilla de los 3 conceptos que debe tener toda inversión, que son garantía, diciendo que la empresa es seria y solvente, rentabilidad, alto beneficio, y liquidez, disponibilidad del dinero en el caso de que lo necesiten. Si bien es cierto que en algunos de los inversores pueden quedar atisbos de desconfianza hacia la empresa una vez que han invertido el dinero, estos van desapareciendo a medida que pasa el tiempo, ya que se van produciendo acontecimientos que hacen que aumente la credibilidad en la empresa. Ejemplo de ellos pueden ser el hecho de tener que declarar un porcentaje de los intereses que se gana a Hacienda, que haya sedes con trabajadores que ofrecen un trato formal y cercano, que no se tengan problemas para cobrar los intereses que les ofrece la empresa y para retirar el dinero cuando lo necesiten, así como que los creadores de la empresa sean personas conocidas. La actitud frente a la estafa varía en función de la víctima. En este sentido, es necesario distinguir 2 tipos: aquellas que han perdido dinero con el negocio y aquellas que han ganado y no han perdido nada. Diferenciar esto es importante para comprender las conductas posteriores de los sujetos. Las personas que han ganado dinero no se sienten estafadas, ni engañadas, y consideran que este tipo de negocios son fiables, por lo que son más proclives a invertir en otros parecidos. Por el contrario, aquellas personas que han perdido dinero se sienten engañadas y estafadas, lo que produce que adopten una actitud mucho más activa y resiliente frente al delito, sirviéndole de esta manera el hecho victimizante como aprendizaje para no caer en futuros casos. Asimismo, la experiencia victimizante favorece la aparición de pensamientos y conductas basadas en la desconfianza, que se observan en algunos participantes tanto a nivel de relaciones personales como a nivel de relaciones con la sociedad en general. Estas relaciones se ven afectadas de 2 formas. Por un lado, económicamente, ya que la mayoría de los participantes no vuelven a invertir en empresas reguladas por miedo a que les engañen de nuevo. Por otro, en relación al Estado y al sistema de justicia, pues el hecho de que no hayan previsto la estafa, la demora del proceso y la falta de respuesta frente a esta provoca que las víctimas que han perdido parte de su capital valoren negativamente a la administración por considerarla incapaz de gestionar la seguridad de los ciudadanos. El yo se ha retirado de las instituciones, de la política y de la cultura, y se ha refugiado dentro de un caparazón vacío, poniendo ahora el foco en una especie de preocupación narcisista por uno mismo. Este foco también ha sentado sus bases en el mentoring y ha concitado la atención de tantos que es posible hablar de modas. Los puntos de origen de las sectas muestran una especie de efervescencia que concita la atención de quienes pasan a ser los seguidores de las ideas emergentes. Esto evidencia un espacio de convergencia entre la idea de secta con la de moda. Y si hablamos de moda, podemos identificar las modas de mentoring. ¿Qué pasa con los individuos bajo la influencia de las sectas? ¿Qué moviliza su comportamiento? Podemos encontrar puntos de convergencia con la experiencia en algunas modas de mentoring devenidas en sectas.
Estos son los principales rasgos. La doctrina es la realidad. El marco de referencia de la secta no es algo discutible, es una doctrina. Los enunciados son principios universales. En muchas ocasiones, estos principios son presentados como verdades de sentido común. La realidad es blanca o negra. El bien y el mal, la experiencia, entre comillas, comienza a tallar en el individuo, y en la percepción no hay medias tintas. Por otro lado, las mentalidades etiquetan a los individuos. Mentalidad elitista. Los miembros se sienten diferentes, incluso angelados. Son el grupo de los escogidos o salvados. En ocasiones, los diversos textos escritos por gurús o mentores son citados entre los mismos gurús o mentores, que se invitan a las mismas actividades. Los colegas del mismo grupo se elogian entre sí en diferentes núcleos, construyendo reputación y de esta manera haciéndose marketing personal. La voluntad del grupo sobre la voluntad individual. Opera una especie de mentalidad de grupo donde cualquier desviación no es tolerada, o al menos es considerada irracional. Imitación del líder. El líder tiene características que lo hacen diferente. El líder de esta manera marca una distinción y señala el camino a seguir. La felicidad a través del buen rendimiento. Las mieles de la pertenencia solo son posibles a partir de ciertas condiciones de acción de los seguidores. La manipulación mediante el miedo y la culpa. El miedo disciplina, y desde este punto de vista, la disciplina individual termina siendo un requisito fundamental para callar la presión de la culpa. Muchas sectas ponen el foco en lo que hacemos mal, la poca empatía que ejercitamos, la insuficiente inversión de tiempo en meditación, ejercitación y comidas saludables. Altibajos emocionales. Los bajones deben ser controlados, son parte del miedo disciplinario. En este sentido, el control de la inteligencia emocional termina siendo vital. Muchas de las diatribas de las sectas tienden a poner el foco en lo que debe hacer el seguidor para controlarse. Cambios en la orientación temporal. En las sectas, la experiencia de conversión marca un antes y un después, donde el antes deja de existir y es removido de la historia personal. No hay salida. No se entiende la salida de la secta. El individuo que decide salir puede ser entendido como un caído de la gracia. Podemos ver cómo hay paralelos entre algunas prácticas de mentoring grupal y las evangélicas. La, entre comillas, conversión del Nuevo Testamento llega a ser de esta forma el clásico, entre comillas, cambio de mentalidad. Algunas de las actividades de mentoring se están convirtiendo en una especie de actividad religiosa donde altares propios de la estrategia, como la visión, la misión y más cercano en el tiempo, el propósito, dan cuenta de un trasfondo claramente religioso. Los miembros de una secta experimentan una animadversión por la forma para sobrevalorar la experiencia. Y decimos experiencia porque un elemento convergente entre las sectas y el pensamiento sectario del mentoring es el lugar de la experiencia. Este término ganó una importancia significativa, sobre todo desde principios del siglo XXI, con la irrupción de los millennials en los ámbitos de trabajo y la creciente relevancia de las percepciones a las que esta generación valoró. Como en las sectas, la percepción de una experiencia distinta constituye la base del compromiso institucional. Por ejemplo, Andrés Hatum, conocido divulgador, dijo en una nota de prensa que si se elige un coach, tiene que ser con experiencia y es para cambiar comportamientos. Para destrabar la mente se requiere de un psicólogo. El peligro de las etiquetas binarias. Los representantes de algunos grupos de mentoring suelen hablar de ellos y nosotros. Estas formas binarias no están ajenas a clasificaciones cercanas a las ideas de la psicología positiva. Un ejemplo es el uso del término versus. En alguna de las partes está aquello con lo que vergonzosamente no deberíamos estar vinculados. El peligro de la verdad única. Las modas de mentoring levantan la legitimidad de sus ideales a partir de una multitud de ejemplos, muchos de los cuales constituyen las propias experiencias del mentor en cuestión. El, entre comillas, paradigma de la integración supone que es factible extender un pensamiento único a lo largo y a lo ancho de una organización. La no relativización de las ideas y el suponer que hay respuestas a todo es lo que está detrás de los sistemas integradores dominantes que dejan afuera el disenso y ridiculizan o cancelan los demás puntos de vista.